Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué bueno que ya nos está acompañando ahí en su mesa. Pues nosotros aquí ya tenemos listo el menú de palabras para ponerlo ahí en su mesa y pasar un buen rato aprendiendo y disfrutando esas historias de las palabras que, pues ya ven, nos hacen ver el lenguaje de otra manera. Hoy, nuevamente, nos acompaña nuestra amiga que, por cierto, ya comentamos, fue de quienes empezamos este programa ya en sus inicios, en el año 2016. Me refiero a mi buena amiga Águeda Villarreal. ¿Cómo estás, Águeda? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Arturo? Muchas gracias por permitirme una vez más estar contigo en este programa Palabras sobre la Mesa, y a mí me encanta, la verdad. Tú sabes que desde que estábamos en la radio me encantaba descubrir nuevas palabras y sus significados. Como ya saben los que ya me conocían, yo soy cineasta, estudié cine. Entonces, contar historias a través de las palabras es algo que nos puede fascinar a todo tipo de personas, ¿no? Definitivamente, el lenguaje en el cine es parte fundamental. Y bueno, pues hoy está interesante el tema. Vamos a hablar de palabras que tienen que ver con la mitología. Pero bueno, ya saben, antes de esto tenemos cosas que compartir con ustedes, como la recomendación de Mariana. ¿Cómo la ves? Esa es muy buena. Mariana nos mandó una recomendación más. ¿Qué tal si vemos las recomendaciones de Mariana García Luna? Adelante. Hola, ¿cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan esta tarde aquí en Palabras sobre la Mesa. Como saben, pues aquí yo vengo con mi recomendación literaria de esta semana y bueno, pues estoy aprovechando que todavía estamos iniciando el año para traer una lectura de mi propia cosecha, de mi libro La Hora del Té, Cuentos Líquidos. Y les voy a contar en esta ocasión una historia completa porque es un cuento muy breve. Se llama La Despedida. No hay agua. Hace 3 días que se fue. Eso sí, vino a despedirse. Dijo que tenía que ir a calmar la sed de los pobres que pasan todo el día bajo los rayos del sol. Sí, esos que se acuestan medio desnudos en elegantes tumbonas y se echan aceites y cremas en el cuerpo para que el bronceado les dure más y evitar el cáncer de piel en sus pálidas pieles. Por lo menos eso entendí. Dijo también que se iba de aquí porque tenía urgencia de ir a hidratar las flores y los campos. Sí, los campos de golf. Ese raro deporte en donde una minúscula pelota es golpeada por un largo palo. Pobre, estaba desconsolada. Se había encariñado con nosotros, sobre todo con mi hijo, el más pequeño. Pero le era vital ir a lavar los coches de los patrones. No se puede llegar a las cenas de negocios con los autos sucios, ¿verdad? Aunque se emocionó cuando dijo que iba a correr sobre las espaldas de los ricos. Dice que tienen la piel muy suave y que deslizarse una y otra vez sobre ellos es una delicia. ¡Ay, qué envidia siento! Se fue arrastrando los pies. Sabía cuánto la íbamos a extrañar. Prometió volver un día, cuando hubiera cumplido su misión y la dejaran volver a nosotros. Yo no me hice ilusiones. Sabía que eso era imposible. Así que le di un abrazo muy fuerte y traté de beber de ella lo más que pude, pero casi me ahogo. Entonces la dejé ir. Dicen que el apego es muy malo. Recuerde cerrar la llave del agua porque es vital. Soy Mariana García Luna, la veo aquí el próximo martes y recuerde que me puede seguir en redes, en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos vemos. Pues muchas gracias a Mariana por sus interesantes recomendaciones y le mandamos saludos afectuosos y pues claro, nuestros mejores deseos de que vaya muy bien con sus proyectos de este año. Oigan, y si se quedaron con ganas de leer algo interesante, pues ahora para los ganadores, los dichosos ganadores del juego de palabras y de la pregunta alterna, tenemos un libro. Este libro se llama El monje que vendió su Ferrari, de Robin Shane. Uh-huh. Y, bueno, el libro lo escribieron en 1964. Es una fábula espiritual, o sea, es una guía práctica para la paz interior, para la prosperidad,
todo aquel que este nuevo año tiene de propósito mejorar espiritualmente, tener un poco más de calma, de tranquilidad, de tener una especie de crecimiento, pues les recomendamos bastante este libro, El monje que vendió su Ferrari. Y bueno, ya saben lo que tienen que hacer para obtenerlo, y es participar. Sí, vamos a participar en el tradicional, ya tradicional juego de palabras. Fíjense, ahora pues otra vez este juego de anagramas que tanto nos ha gustado. Ahora se va a tratar de encontrar nombres de deidades mitológicas, ya sea romanas o griegas. Son nombres comunes que usted seguramente ha escuchado. Así que póngase listo, son 4 palabras, 4 nombres de deidades mitológicas y arrancamos el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Así que ya lo sabe, llámenos al 2020-8865 o a nuestro WhatsApp 8126-11-3535 para participar. Sí, claro, y aquí tengo, miren, aquí ya me dejaron el teléfono en el que recibimos sus mensajes de WhatsApp. El 2020-8865 les va a contestar ahí la recepcionista para tomar sus mensajes. Oigan, pero acuérdense que sí, Arturo tiene una segunda oportunidad. Ah, sí, claro, tenemos la pregunta alterna, que también es otra opción para que usted participe. Mire, vamos a ver este pequeño video. Otra vez es una canción de la que va a brotar una palabra y que la cosa es que usted nos diga qué significa o en qué sentido se está usando esa palabra. ¿Vemos el video? Revivir el loco y divenir, tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. El nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. ¿Qué será el figurín? ¿Usted lo sabe? Casi estoy seguro que si nos está viendo su mamá, su abuelita, seguramente va a decir, no, pues el figurín es esto, pero es una palabra que quizá ya las nuevas generaciones no lo tengan tan presente. Pero bueno, usted díganos, ¿qué se entiende aquí por el figurín? ¿Figurín para decorar la belleza? Bueno, ya sabe, 2020-8865, vía voz, o el 8126-11-3535. Vía WhatsApp. Muy bien, mientras usted se anima, ya sabe, váyanos llamando a medida que vaya resolviendo estos enigmas. Vamos a empezar el tema. Ahora vamos a echarle una exploradita a palabras justamente de origen mitológico. Vamos a explorar ecos de la mitología. Empezamos con la palabra pánico. Pánico, ese intenso miedo que a veces sentimos. Poco se sabe que esta palabra pánico tiene origen en la mitología griega. Fíjense que hubo, en las creencias de los antiguos griegos, una de las deidades en las que ellos creían era un dios al que se le llamaba el dios Pan. Era un dios que tenía aspecto como de fauno, así de esos personajes que tenían como piernas como de cabra, cuerpo de hombre, con cuernos, con barba. A veces también lo pintan lleno así como de pelos, total feo, ¿no? Y ese personaje, ese dios, andaba en los bosques, en las selvas, era un dios silvestre, el dios Pan, que le gustaba mucho tocar una flautita, que de ahí ha quedado que ahora le llamamos flauta de pan a una flautita que todavía se usa. Pero él andaba en los bosques persiguiendo a las ninfas, persiguiendo a personas que andaban justamente en la selva, aterrorizándolos. Y los pastores, la gente del campo de aquella época, le tenía mucho miedo porque decían que tenía muy mal carácter, era muy enojón, y todo lo que pasaba en el bosque de raro, ruidos estruendosos, árboles que se caían, se lo achacaban a este dios Pan.
Y de ese intenso miedo al dios Pan se acuñó la palabra pánico. Y casi quedó en el lenguaje, fíjense, se fue transmitiendo de generación en generación, al grado de que hoy todavía cuando decimos que tenemos mucho miedo, decimos que tenemos pánico. Y hasta se ha acuñado el verbo apanicarse, que no está en el diccionario, pero que pues no está tan mal construido. Así que esa es la primera palabra, esa es nuestra primera historia de origen mitológico. Oigan, y si se quedaron con más ganas de esta historia de Pan, busquen en internet o en algún libro la historia de Orfeo Eurídice, porque esa historia tiene que ver con Pan, un fauno que atacó a Eurídice. Y bueno, esa puede ser una bonita búsqueda para complementar esta palabra pánico. Ahora yo les quiero comentar sobre la palabra enero. Aunque no lo crean, enero también tiene su origen. Bueno, no creo que no lo crean, porque la verdad es que todos los nombres de los días de la semana y de los meses vienen de la mitología. La que más nos ha afectado, que es la grecorromana. Y enero tiene su origen en el dios Janus, o en el dios Jano. El dios Jano era representado con una cabeza viendo hacia el pasado y otra viendo hacia el futuro. Entonces, como enero es la puerta hacia el futuro y es donde recordamos el pasado, porque se genera un año nuevo, pues lo quisieron utilizar este nombre Janus para recordar este mes, que es el dios que ve al pasado y ve hacia el futuro. Pero ¿por qué enero y Janus tiene que ver? Pues el origen de la palabra terminó Janus, januario. En otros idiomas, como en el inglés, vemos January o anuario, januario, y esas pequeñas letras que quedan se transforman en enero cuando se pasa al español. Pero en otros idiomas sí podemos verlo mucho más claro. January en inglés, que se escribe Januari, Janus, y terminamos con enero. Y de ahí es que viene este dichoso mes en el que estamos, y que como Janus tenemos que dejar el pasado atrás y ver hacia el futuro. Así es, son nombres llenos de simbolismo y que apenas conociendo la historia podemos entenderlo. Bueno, interesante. Vámonos ahora con otra palabra que también es de origen mitológico y que usamos mucho cuando andamos a veces ahí en las zonas montañosas y pegamos un grito. De pronto pareciera que la montaña nos responde con lo mismo que gritamos. A ese efecto le llamamos eco. El eco, eco, eco. Y bueno, pues resulta que también esta palabra tiene su raíz mitológica. Seguramente los antiguos griegos observaron ese efecto de que hablaban, gritaban, y que en la montaña se parecía que de allá para acá alguien les respondía lo mismo, y su imaginación los hizo tejer una historia. Y aquí entonces se crearon a un personaje, a una ninfa. Una ninfa eran de esas deidades menores que habitaban ciertas regiones. Esta ninfa justamente la llamaron Eco. Y tenía la característica esta ninfa de que era muy hábil para usar la palabra. Te atrapaba con la forma en que hablaba, en su dulzura y su forma de decir las cosas. Entonces Zeus, se dice en una de las leyendas, Zeus, el mero mero de los dioses, la utilizó para que distrajera a su esposa Hera, y mientras Eco distraía a Hera con una muy buena plática, pues Zeus aprovechaba para andar allí coscolino con las otras ninfas. Bueno, pues donde no se da cuenta Hera, la esposa de Zeus, de que Eco la estaba distrayendo para que Zeus hiciera de las suyas, se enoja bastante y entonces le castiga a la ninfa Eco, y el castigo es que ya su don de la palabra desaparece y ya solamente es capaz de producir la última palabra de quien le dice o le pregunta algo. Y entonces eso le ocasiona una desgracia, porque más adelante se enamora de otro personaje de la mitología que es Narciso. Narciso, ese personaje que era muy bello según la historia, y entonces ella se acerca a Narciso y Narciso la ve. ¿Quién eres? Y ella le dice, eres
no me escuchas, entonces Narciso piensa que se está burlando de él y la desprecia y ya no la quiere ver, y ella entonces desconsolada se refugia en los montes, ahí la tristeza la hace ir desapareciendo físicamente, pero queda ahí entre las montañas su espíritu que sigue respondiendo a los caminantes cuando gritan, y de ahí dicen los griegos antiguos que nació el eco, el nombre de esta ninfa. Así que, bueno, pues ya ven, otra palabra con origen en la mitología. Qué interesante, Arturo. A mí me encanta cómo en esta mitología humanizaban o personificaban a los dioses y ciertas, como el eco, por ejemplo, que es un fenómeno natural, y cómo lo personificaban y contaban historias románticas de desamor y de peleas y pérdidas. Bueno, así es esta otra palabra que les voy a contar, y es la averno. Averno a mí me suena como una mala palabra, pero no, realmente lo utilizamos como un sinónimo de el infierno, y pues se utiliza coloquialmente para decir, bueno, vete al averno, que la verdad es que suena, o sea, bastante fuerte, pero así fue como la empezamos a utilizar como un sinónimo de el inframundo o del infierno. Y a mí me llama la atención esta palabra en especial porque Averno en realidad es un lugar que sí existe. Es un lago, sí, ¿verdad? Un lago. Sí, es un que lago, está, sí. Cerca o abajo del volcán Vesubio, este famosísimo volcán que cuando hizo erupción pues dejó a Pompeya ahí toda calcinada. Sí. Pero es precisamente como el Averno, el lago Averno estaba abajo del volcán. Las aves no se acercaban porque pues el volcán dejaba como especie de aliento azufroso y cenizas. Y la palabra averno, ave, o sea, tiene que ver con que no había aves en este lago. O sea, exactamente el significado de averno es que no, sin aves, porque en ese lago no había aves. Pero entonces a las personas, como veían que ni los animales se acercaban ahí, que estaba muy caliente, yo me imagino, y que estaban estas cenizas, pues el Averno era un lugar bastante tenebroso. Y yo creo que por eso se le fue quedando el sinónimo de infierno. De infierno, sí. Sí. Así se imaginaban que pues por ahí se da a entrar al infierno. En fin, vamos a volver con más, pero pues ¿qué les parece si antes le echamos un ojito al juego de palabras y después volvemos con más cosas? El juego comienza en 3, 2, 1. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el juego de palabras? Espero que bien. Pero miren, ahorita al final volvemos a ver el juego de palabras, pero ahorita que yo creo que sí vale la pena que le echemos otro ojito a la pregunta alterna. A ver, vamos a ver este pequeño video donde brota una palabra de una canción. ¿Lo vemos? Revivir el loco y divenir, tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. Pues esta canción de Sandro de América que se llamaba El Maniquí. Ahí usa la palabra figurín. ¿A qué se refiere esa palabra figurín? ¿Lo sabe usted? Bueno, ya sabe. 2020-8865 vía voz. O si no al 8126 11 35 35 nuestro WhatsApp. Sí, recuerden que el WhatsApp es básicamente para mensaje vía texto, porque ahorita por ahí quiso entrar una llamada, pues no puedo contestarla.
Y además, pues escríbanos su nombre para así ir llevando aquí el registro de quienes van a participar para llevarse este libro, El monje que quiso vender su Ferrari. Bueno, ahorita volvemos a eso, vamos a seguir con el tema. Un tema que siempre es apasionante es algo que yo le llamo las palabras de Venus. Es que Venus, pues bueno, es una de las diosas importantes en la mitología romana. Entre los griegos, esta diosa llevó el nombre de Afrodita, la diosa del amor, como también lo fue Venus para los romanos. Pero a mí me gusta porque ahí se ve cómo las palabras de una pequeña raicita que encierra un concepto empiezan a brotar otras palabras a manera de árbol. Fíjense, en lenguas muy antiguas, antes del latín, había una raíz ven, así V-E-N, vamos a imaginárnoslo así, ven, que encerraba el concepto de deseo, algo que tú deseas, ven, deseo. Y de ahí nacieron palabras como venado, fíjense, la palabra venado, que en latín era venadus, significaba el animal que querías cazar, no necesariamente el venado que conocemos, cualquier pieza de caza, era tu objeto de deseo, salir a cazar una pieza, y ese era el venado. Ya por cosas del lenguaje, la palabra se le quedó en exclusiva a ese animalito con cuernos que todos conocemos. Bueno, de la misma naturaleza, de ese ven, el desear algo intensamente, se le puso el nombre a la diosa Venus como la diosa del deseo, pero en este caso se refería allá al deseo erótico, amoroso. Entonces, por eso se le llamó Venus. Y luego de allí empiezan a brotar palabras que tienen que tener relación con esta diosa, que por cierto, miren, ahí ese cuadro es muy famoso donde, según la leyenda, la diosa brota del mar, parada en una gran concha de mar. De Sandro Botticelli. Botticelli, exactamente, ¿verdad? Entonces es muy famosa. Y luego hay esculturas, la famosa Venus de Milo, ¿verdad? Que por ahí perdió los brazos en el camino. Bueno, el asunto es que, fíjense, sorpresas que vamos encontrando. La palabra veneno, fíjense cómo se parece a Venus. Venus, veneno. Veneno viene de Venus. ¿Y por qué? Porque en origen el veneno no era para matar, el veneno era una pócima de amor. Entonces, cuando tú querías enamorar a alguien, ibas con el hechicero ahí, con el que sabía eso, y te hacía una pócima de amor que le llamaba un veneno, se lo dabas y el otro iba a quedar prendado de ti, según la creencia. Algo así como el toloache mexicano. Pero con el tiempo cambió, yo creo que muchas veces se les pasaba la mano y se les moría el que querían, y entonces quedó la idea de eso, de que el veneno era para matar. Pero de ahí las enfermedades venéreas, las que derivan de prácticas amorosas insanas, la palabra venerar era idolatrar a Venus, pero luego ya se venera a quien sea. Y así la palabra viernes, pues una palabra de Venus, porque viernes es el día de la semana que se le dedicó a esta diosa. Entonces, seguramente si le buscamos vamos a encontrar más, pero es una pequeña muestra como de una pequeña raíz que implica el concepto de deseo, se va a la mitología y de ahí brotan palabras por esta diosa Venus. ¿Qué te parece? Me encantan todas estas historias, Arturo. Ahora yo les voy a comentar sobre una palabra, quimera. Yo estoy sorprendida con esta palabra porque cuando yo estaba muy pequeña yo tenía un libro de mitología y la portada era una quimera. Pero ahí les va toda la historia desde el principio. A una quimera, en el lenguaje actual, es una ilusión. Para nosotros una quimera es a lo mejor decir, tengo la quimera de volar, o tengo la quimera de ganar muchos premios publicando un libro. Son cosas que quizás tienen un poco de posibilidad, pero son muy fantasiosas, son como una ilusión, algo que, una hipérbole de una ilusión, o sea, una ilusión muy grande. Así es como se usa en el lenguaje coloquial. Pero como pueden ver en pantalla, vienen de este monstruo mitológico, que es una quimera. Es una mezcla de varias partes, de cola de serpiente, cabeza de león, patas de toro, y es esta bestia quimérica, o sea, esta bestia imposible. Es una bestia que es como una ilusión,
que bueno, a lo mejor en alguna futuro de genética podría ser posible, pero si ven cómo es muy pequeña la posibilidad y la certeza, entonces es muy padre porque podemos utilizar esta palabra de esta manera, también la podemos utilizar refiriéndonos a este monstruo, o como nosotros tenemos nuestras propias quimeras, los alebrijes, son como unas pequeñas quimeras pues que son una ilusión. Animales fantasiosos. Sí, esa es la metáfora, ¿verdad? Cuando algo es fantástico, lo puedes usar para cualquier cosa que no deja de pertenecer al mundo de la fantasía. Interesante también. Y bueno, ahí está relacionada otra vez la mitología. Son de esos seres mitológicos. Como también lo es el dios Mercurio. Fíjense, el dios Mercurio, que para los griegos ellos le llamaban Hermes, es el dios que en términos de planetas se imaginaban los antiguos que era ese planetita que estaba más cerca del Sol. Como es el que está más cerca del Sol, su órbita es muy rápida con respecto al resto de los planetas. Vamos, se mueve rápido. Entonces los antiguos dijeron, oye, ese planeta, que ellos pensaban que era un dios, debe ser el que pues lleva los recados entre los dioses, porque pues es muy ágil, tan ágil que cuando se lo imaginaban en forma humana, le ponían hasta alitas en los pies y un casco con alitas a veces también. Era como que tenía esas características. Miren, ahí tenemos la imagen de Mercurio con sus zapatos alados y su casquito. Ese tenía que ser el que llevaba y traía las cosas en el reino celestial. Y su nombre, Mercurio, viene de una palabra antigua, merx, que significaba lo que se vende, mercancía, pues. Entonces aquí lo curioso es cómo es la relación de este dios, Mercurio, pues lo ven así como si fuera el comerciante, el que vaya y trae, lleva mercancías para acá y para allá. Y pues por eso también viene a convertirse algo así como el dios del comercio, y empezamos entonces a detectar palabras que comparten la misma raíz que el nombre de este dios. Fíjense, Mercurio, merc. Bueno, ¿qué les parece? Mercado, mercadotecnia, comercio, ahí está el merc, comerciante, o como decían pues antiguamente en el ambiente popular, mercar, que decía, pásele marchantita, mérqueme un vestido, o sea, mercar, el verbo mercar, pues es lo mismo que vender, comerciar. Y entonces, bueno, ahí nos damos cuenta cómo este Dios toma esa raíz por la imaginación de los antiguos, de que era un Dios que le gustaba mucho andar vendiendo y trayendo cosas. Otra curiosidad de la mitología. Súper interesante. Además, está muy padre saber de mitología porque nos damos cuenta que los símbolos que se utilizaban y las palabras que nos dejaron están en todas partes. Como por ejemplo esos zapatitos con plumita de Mercurio, donde más los hemos visto, ¿verdad? O sea, infinidad de lugares, marcas, logotipos, ¿no? Yo les voy a comentar ahora sobre la palabra titánico. Titánico, como ustedes saben, nosotros lo usamos para mencionar algo gigantesco, o sea, algo muy grande, de dimensiones descomunales. Esa es la forma en la que lo utilizamos ahora. Pero ¿de dónde viene? Titánico viene de la mitología de los titanes. Los titanes eran estas criaturas que destruían, se menciona que antes de los titanes estaban los hecatónquiros, o sea, ya hay una corriente de que a los desastres naturales y a los gigantes y a las cosas que no podemos controlar se les haga ahí como una personificación en seres de grandes dimensiones que provocaban grandes destrucciones. Esos son los titanes, ¿verdad? Y bueno, todavía decimos, me acordé del cuando tú dices, no, necesito hacer un esfuerzo titánico para poder conseguir alguna cosa, ¿verdad? Que necesitas mucha fuerza. Mucha fuerza, muchas ganas. Sí, de esto podríamos decir muchas cosas, pero pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece si volvemos a ver el juego de palabras? Recuerde,
Quienes nos llamen van a participar para llevarse este libro que es que el monje que vendió su Ferrari. Está muy padre. Acuérdense que es un libro que nos puede servir para este año nuevo, crear paz interior, generar reflexiones. Y bueno, llámenos al 2020-8865 y al 8126-113535, que es nuestro WhatsApp, para decirnos las respuestas del juego de palabras. Regresamos. Vamos a ver el juego. El juego comienza en 3, 2, 1. Bien, ya estamos de regreso, muy amables. Estamos aquí recibiendo por WhatsApp sus respuestas. Como quiera, al final de este bloque viene todavía una oportunidad para volver a ver el juego de palabras y la pregunta alterna. Pero aquí estamos recibiendo. Recuerden, vía mensaje en el celular, que es el número 8126-113535. Y vía voz, por ahí la recepcionista está tomando nota de sus llamadas en el 2020-8865. Sigan participando. Y mientras, miren, déjenme contarles de un tema que ha ido agarrando relevancia en estos días. Me remonto por ahí a mediados de septiembre del año pasado, a raíz de un artículo de Juan Villoro, en donde él comenta que yendo por la carretera se les apareció por ahí la palabra huachicol y su acompañante, que venía de Europa, le preguntó: oye, esa palabra huachicol, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y pues él confesó ahí en ese artículo que pues no sabía, dice, realmente no tenía ni idea de por dónde. Entonces ese artículo me hizo a mí tomar el tema, me metí a investigar la historia, tuve suerte porque no siempre la tiene uno, y logré escribir un artículo en donde explico el origen de esta palabra. Ahora esto ha agarrado relevancia porque pues, ustedes ya saben la cruzada que tiene el gobierno federal contra el huachicoleo, que por todos lados se está hablando de eso. Entonces vuelve a surgir en las redes sociales mucha duda de ¿y de dónde viene la palabra? ¿De dónde viene la palabra? Y entonces resultó que en días pasados, fue como el 9-10 de octubre, la semana pasada, una revista muy conocida, muy famosa, que es México Desconocido, sacó un artículo donde dice el origen de la palabra huachicol. Me llevé gran sorpresa porque justamente ese artículo está exponiendo la teoría que yo había publicado antes, pero bien, porque sí, me dan el crédito y lo que agradezco mucho porque eso no siempre se da. Y me dio mucho gusto saber que esa teoría pues les había gustado y se propagó por todos lados y ahora se está leyendo mucho en las redes sociales. Inclusive México Desconocido hace un video, ahí sí no me da el reconocimiento, pero me da gusto que se esté difundiendo con este video que quiero compartirles, así que vamos a verlo, el origen de huachicoleo según yo y según México Desconocido. El origen de la palabra huachicolero. La raíz de la palabra huachicol proviene del latín aquanti, que significa aguado. Durante el siglo XVI, la palabra aquanti hacía referencia a una técnica pictórica. Cuando este término llegó a Francia, se transformó en gouache. Esta palabra cruzó los mares hasta llegar a México en el siglo XIX. Aquí se empezó a pronunciar como gouache y aludía a la pintura diluida en agua. Durante esa época, los vendedores de alcohol se dieron cuenta que si diluían el aguardiente y lo vendían al mismo precio, sus ganancias aumentarían. Así, con el paso del tiempo, los comerciantes de bebidas adulteradas recibieron el nombre de huachicoleros.
Bueno, guachicoleros, sí lo explico así brevemente. El wash era una técnica de pintura, algo parecido a la acuarela, colores muy diluidos en agua. Ok, como la palabra en inglés wash de lavar. Algo, con W-A-S-H. Sí, aunque acá venía más por el lado, sí, viene de la raíz de aqua, acuado, de lo que está aguado. Pero fíjate que bueno, cuando yo escribí este artículo, sí lo respaldé con citas de periódicos de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se hablaba de esta técnica que les enseñaban en las escuelas. Y entonces, de ese wash, lo aguado, acuñaron la palabra guachicol, como diciendo alcohol aguado. Y esos fueron los primeros guachicoleros, los que vendían alcohol aguado. Luego ya hicieron esto mismo, los que vendían combustibles en forma fraudulenta, le echaban agua o otros solventes para hacerlo más productivo. Y entonces los segundos guachicoleros fueron los que adulteraban los combustibles. Y luego ya se generaliza la palabra a cualquiera que hace fraude con combustibles robándoselo. Y es el término que usamos hoy. Y bueno, pues me da gusto compartírselos aquí porque, bueno, son cosas. O sea que, irónicamente, el video que acabamos de ver es una especie de guachicoleo del artículo de Arturo. Que me va a ver bien mal diciéndolo, pero pues oigan, citen las fuentes. Bueno, del video, hay que hacer... Sí, no, pero mira, sobre todo, bueno, yo ahí sí, en el artículo escrito sí me dan el crédito, así que con eso es suficiente. Lo demás claro, ya que se difunda. El chiste es difundir el conocimiento. Eso sí. Entonces, bueno, ahí la dejamos. Pasamos entonces a lo que sigue. ¿Qué sigue? Bueno, pues tenemos ahora sí las palabras curiosas, que como en otras ocasiones las hemos traído de extractos de libros, que Arturo junta para todos ustedes. ¿Qué tal si empezamos con esta frase que encontramos en esta palabra que encontramos en esta frase? En las reuniones era experto en llamar la atención con aporías. ¿Qué creen que significa aporías? Aporías, una palabra curiosa, ¿verdad? Fíjense que es una palabra que poco se usa, pero que está bonita y que a veces nos llegan aporías y no sabíamos cómo se llamaban. Se refiere a esas preguntas que hacen que nuestro cerebro empiece a patinar porque no podemos hallar una respuesta. Una clásica, cuando te dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Cuando sueltan esa pregunta, pues de pronto dices, no, pues el huevo. Ah, caray, pero ¿quién puso el huevo? Ah, no, entonces la gallina. Bueno, pero ¿de qué huevo salió esa gallina? Y entonces el cerebro empieza a confundirse y no logras, te quedas como empantanado, no logras hallar una salida lógica y entonces estás cayendo en una aporía. Ese tipo de preguntas, cuestiones, es lo que lleva este nombre. Así que apréndasela, no está por demás. A ver, ahí les va otra. Era un caballero de ínclito linaje. Ínclitas, razas ubérrimas, así empezaban poemas que me acuerdo que me aprendí en la primaria. Fíjate, ínclito viene de una raíz cleo, que significaba gloria, lo glorioso. Entonces algo ínclito es alguien glorioso, alguien que tiene muy buena fama. De hecho, Cleo es una de las musas de la mitología griega. Entonces Andale. Está muy ad hoc para este programa. Sí, y hay nombres que, fíjate, por ejemplo, Heracles, que es Hércules, en griego era Heracles es Cleo, ese Cles es gloria. Heracles, la gloria de Hera era la mamá. O digamos, claro. También tenemos palabras como Sófocles, la gloria por el conocimiento, Sofos, de sabiduría. Entonces, Cleo, ese ínclito, tiene que ver con ese concepto de glorificar a alguien porque pues, es muy reconocido, muy famoso. Uh-huh. Ya ven, Arturo, por significados no para. Y luego viene la ubérrima obra de Asimov, nunca caerá en el olvido. Bueno, Asimov ya sabemos que es Isaac Asimov, un escritor, pero aquí la palabra clave es ubérrima. Sí, fíjate que esta palabra ubérrima significa muy fecundo, muy abundante y está emparentada con ubre. Ya ven, las vacas, por ejemplo, tienen ubres donde se saca la leche, o sea, son las mamas, pues, de los mamíferos, pues, que producen la leche para alimentar a las crías. Y de ese ubérrimo es eso, lo muy fecundo, lo muy abundante. Entonces, esa es la idea en ubérrimo, como un superlativo.
Y ahora lo podemos ver como en Uber, por ejemplo, que alguien dice, estaba Uber padre. Pues estaba súper padre. Súper padre. Viene de ahí, ahora ya lo saben. ¿Qué otra frase tenemos? No, ya. No, pues ya, yo creo que estamos ya en la última oportunidad para que usted nos llame. ¿Qué te parece si primero vemos la pregunta alterna, ya por última vez? Nadie ha respondido por WhatsApp qué es un figurín, pero vamos a ver el video de la pregunta alterna. Revivir el loco y divenir, tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. ¿Quién usaba los figurines y para qué los quería? Pregúntenle ya a la mamá, a la abuelita, seguramente por ahí les van a poder decir. Y bueno, se van a poder llevar el libro. ¿Cómo dices que se llama el libro? El monje que vendió su Ferrari. Ándele, ya sabe. Es un libro para enaltecer el espíritu este nuevo año. Así que participen 2020-8865 o mándenos un WhatsApp. Ahí está en pantalla nuestro WhatsApp. Y pues a mí se me hace que le vamos a dar el libro al que responda la de el figurín, porque está muy difícil. La otra ya no las han respondido, pero ¿qué tal si también la vemos por última vez, el juego de palabras? Participen. El juego comienza en 3, 2, 1. Ya estamos de regreso en Palabras sobre la Mesa y bueno, esperamos que hayan mandado sus respuestas para el juego de palabras y para la pregunta alterna, pero antes de terminar con el programa y mencionar a todos los participantes y al ganador, queremos empezar con un comentario sobre la lengua. Ya ven que a veces surgen, así como lo de la palabra huachicol, surgen pues dudas que popularmente se cuestiona a la gente, oye, ¿por qué surgió esto? ¿Por qué surgió lo otro? Y ahora traemos algo muy padre sobre la película Roma de Alfonso Cuarón, en la que, bueno, lo que ocurre es que muchos usuarios de la plataforma Netflix se dieron cuenta que Roma, si buscabas los subtítulos, estaba subtitulada del español al castellano, o sea, del español al español. Y pues a mucha gente le pareció ridículo que estuviera pues en un lenguaje diferente al que se habló la película, cuando pues parte de la riqueza de la película Roma es todo el estudio de los mexicanismos y de cómo hablaba la gente en esa época, en los 70s, además de todos estos otros maravillosos temas que maneja la película. Pero algo bien importante era sentirnos parte de la película, poder identificarnos y decir, como mexicanos, pues yo hablaba así, yo decía esas cosas, yo viví eso, ¿no? O sea, eso es parte de la calidez de la película. Y surgieron un montón de opiniones al respecto. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas al respecto, Arturo, de esta situación que pasó? Bueno, hay interesantes imágenes donde se puede captar lo que nos dice Águeda. Miren, por ejemplo, en esta escena de la película, en el guión original dice: la playa de Veracruz está bien fea, algo así se dice en ese lenguaje. Y entonces cuando la traducen en España al español castellano, así, dice: la palabra de Veracruz, la playa de Veracruz es fea, o sea, le quitan el está bien fea, y eso ya hace que
cambie un poquito el matiz de lo que se quiere decir, ¿verdad? Y yo entiendo que esta plataforma lo hace porque cuando están en otros lugares, a ver, ahí que viene. Cuéntales de esta. Sí, donde, fíjense, ustedes se acordarán, en la película le pregunta el niño a Cleo, que es la sirvienta, le dice, oye, chécale, a ver si hay un gansito en el refrigerador, en el congelador, porque se acordarán, se acostumbraba mucho esos pastelillos que llamamos gansitos, ponerlos en el congelador y luego comérnoslo como golosina. Pero allá, pues, como gansito no les hizo sentido, la traducción que hicieron es, hay pastelitos, y entonces como que ya pierde. Claro. Ya no es el mismo detalle de la infancia. Yo creo que lo que les estaba comentando es que yo creo que en la plataforma lo hacen para que en diversas partes, pues la gente le pueda entender como quiera. O sea, lo escuchan en español mexicano y dicen gansito y luego leen pastelito y dicen, bueno, así lo dicen ellos, ¿no? Por alguna razón. Sí, y luego dice, no te acerques a la orilla, así le dice Cleo a los niños que andan en la azotea. Y ahí lo ponen como, no te acerques al borde. Y bueno, yo leo borde y entiendo otra cosa. Es que es la maravilla del español. Sí, y en fin, son detallitos. A ver, vamos a ver, hay por ahí otra escena. Cuando habla del soldado, dice que se enojó el soldado, y allá lo traducen como se enfadó el soldado. Claro, y aparte, si se dieron cuenta ahorita leyendo los subtítulos, hasta están hablando en vosotros. Además, y ya ves que nosotros hablamos de tú y usted, no de vosotros. Entonces, bueno, si se hace o sea, ves la película con criterio, obviamente sabes que están tratando de explicarte qué significa si no hablas este tipo de español. Mira, ahí está otra, cuando dice, creo que el niño dice, la mamá no quiere que se metan al mar, y le dice, no, sí, la playa está suave, dice el niño, está suave. O sea, eso lo usábamos antes, no, hombre, está bien suave, está padre, está muy bonita. Está chévere. Groovy. Y allá, pues no, le ponen, está tranquila. Bueno, miren, el asunto es que esto armó una gran polémica, al grado que el mismo Cuarón, que es el productor, director, escritor del guión de la película. Y cinematógrafo, se la aventó toda. Sí, él dijo, no me le cambien, porque el lenguaje hay que sentirlo, hay que entenderlo. Y Villoro escribía sobre el tema, decía, miren, es como si tuviéramos en el Quijote la necesidad de traducirlo al español actual. Pues va a perder mucho, porque ya te vas a perder palabras de antes. Que bien, si no las entiendes, búscalas, entiéndelas y saboréalas como se decían antes. Claro, conclusión, hay que echarle ganas cuando estemos viendo una película, así como vemos una en castellano de Pedro Almodóvar, por ejemplo, y pues no le ponemos subtítulos y obviamente hacemos el esfuerzo de comprender. Y también pues hay que respetar las obras artísticas y disfrutarlas tales como son, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece? Yo creo que ya vamos a ir acelerando esto porque nos come el tiempo siempre, ¿ve? ¿Cómo puede ser esto? Mira, vamos a ver rápidamente la respuesta a la pregunta alterna. Ya no la vemos el video, nomás lo comento. Figurín, ya por ahí sí respondieron algunos, era antiguamente una revista en la que las mujeres buscaban modelos de vestidos para decir, mira, hazme uno como este, y así le decían a las modistas. El Figurín era esa revista. Y bueno, esa es la respuesta a qué es un figurín en la canción que vimos. ¿Y el juego de palabras? ¿Lo vemos? ¿Vemos respuestas? ¿Las dices tú para pasar a preguntarte? Sí. Tarifado es Afrodita, ópalo es Apolo, picudo es Cupido y latas es Atlas. Todos ellos dioses de la mitología griega y romana. Bueno, pues ya ahí están ya los nombres que muchos de ustedes sí los pudieron descifrar. ¿Qué tal si mencionamos rápidamente a los que participaron para ya sacar un ganador? Sí, vamos Abigail rápido. González Cantú, Marta Flores Neiro, Heriberto Ramón, Juani Solano de la Fuente. Uh-huh. Ay, aquí se me perdió uno. Oliveira, no, Remedios bueno. Oliveira, no, es que no le entiendo a la letra. María del Refugio Chávez, Rebeca Aldape, Susana Villagómez, Ramiro Martínez, Iris García,
Guillermo Moreno Carvajal, Carlos Puente González, muchísimas gracias a todos también ustedes a por Rebeca participar. Díaz, sí, a Deya Montemayor, Isabel Chapa, Noemí, Rebeca Díaz, David Rodríguez, Alma Cruz, Valeria de la Torre, Gerardo López, Daniel Treviño, Andrea Guerrero y Efren Ontiveros. Vamos a rápidamente darle vuelta. Hacer aquí la tómbola. Sí. A ver. El libro se lo lleva Andrea Guerrero. Muchas gracias, Andrea. Nos despedimos. Hasta la próxima. Te llevas el libro El monje que vendió su Ferrari. Y bueno, espérenos el próximo martes en Palabras sobre la Mesa. Tenga lista la mesa el próximo martes, que nosotros vamos a tener listas las palabras.